Sí, buenos días, Marcos Carlos, y a toda la audiencia de Por el Imperio de Ley. Ya nos encontramos ya en la sede de la Secretaría Nacional Anticorrupción, donde hace instante nada más, el abogado Jorge Ramón Luna ha presentado una denuncia que tiene en relación a hechos de corrupción vinculados a la causa captada contra la situación del Espíritu Santo, en relación también a violaciones a la ley de seguridad fronteriza, que en sus propias palabras compromete la soberanía nacional. Doctor Rolón Luna, ha presentado usted una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción. Muy buenos días. Muy buenos días. Saludo especial a la audiencia y a los conductores del programa también. Sí, hemos realizado esta presentación que contiene un relatorio detallado de esta causa desde sus inicios y que compromete, entendemos nosotros de manera muy clara, la labor del Poder Judicial. Han habido sentencias claramente violatorias de la ley que podrían estar vinculadas a hechos de corrupción. De hecho, hay una magistrada sustituida, hay otros magistrados investigados en la causa y finalmente una actuación contraria a la ley de parte de un ministro de la Corte Suprema de Justicia que ha estudiado su propia reputación en violación abierta a la ley procesal que rige este tipo de casos a la Corte Suprema de Justicia. Entonces estamos poniendo a conocimiento todos estos antecedentes porque eventualmente el Poder Ejecutivo va a tener o podría tener una intervención en este caso, en donde estamos hablando de una propiedad de dimensiones importantes en franja de seguridad fronteriza, y el Poder Ejecutivo de continuar estos hechos de corrupción deberá intervenir en algún momento, y advertimos de que esa intervención se va a basar en sentencias nulas en abierta violación a la ley. Doctor, mencionaba usted anteriormente que esto compromete la soberanía nacional también. Claro, de hecho, la ley de seguridad fronteriza, como mucha gente ya conoce, hemos hablado bastante de este tema también en los últimos tiempos, establece una franja en la cual está prohibido terminantemente, una prohibición taxativa que no admite excepciones, que personas nacionales de países limítrofes o sociedades integradas por nacionales de esos países sean propietarios. Y asimismo establece que las sociedades que sean propietarias de estas tierras deberán tener acciones nominativas y no endosables. ¿Sí? Todo esto se ha violado en las sentencias que han emanado del Poder Judicial, y esto a futuro puede también comprometer la labor del Ejecutivo, porque estas tierras en algún momento intentarán, estas tierras que son producto en este momento de sentencias con graves indicios de corrupción en el Poder Judicial, deberán ser inscritas por el Poder Ejecutivo. Inscritas en el registro público y con la intervención de la Ciudadanía Mayor de Gobierno. Doctor, son más de 200 las hojas que se han presentado en esta ocasión. ¿Y contra quiénes, si podía darnos algunos nombres de a quiénes están dirigidos esta denuncia? Bueno, en primer lugar hay un relatorio bastante detallado de hechos y a su vez adjuntamos la documentación pertinente para que a la Secretaría Nacional Anticorrupción le quede bien claro lo que está ocurriendo en esta causa y la intervención de magistrados del Poder Judicial y eventualmente de funcionarios del Ejecutivo, de continuar teniendo andamiento estas resoluciones que emanaron de manera corrupta al Poder Judicial. Marcos Carlos, nos escucha el doctor Jorge Rolón de sus consultas pertinentes. Carlos. No, bueno, estoy escuchando atentamente la explicación del doctor, y así como acá le había dicho al Marco, yo me pregunto si la Secretaría Anticorrupción es competente o no es competente, porque vos estás hablando de la actuación irregular de jueces, e incluso de ministros de corte, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que querría un poco yo aclarar en ese sentido, doctor.
Bueno, nosotros estamos conscientes de que la Secretaría Nacional Anticorrupción es competente para los casos que comprometen al accionar de funcionarios del Poder Ejecutivo y también tiene una competencia limitada, digamos, para los casos en los que ha firmado convenios con otras instituciones, como por ejemplo el Programa de Justicia Magistrado, el Ministerio de la Defensa Pública. Nosotros estamos conscientes de que es así. De todas maneras, al ser la institución que guía y que lleva adelante la política nacional anticorrupción, y tomando en cuenta que el propio Poder Judicial ha firmado sí, la Estrategia Nacional Anticorrupción es parte de una estrategia nacional que complementa los tres poderes, nosotros tenemos su conocimiento de estos graves hechos. Y además, por otra razón, que ya la he mencionado, esto de continuar, digamos, su curso y no ser resuelto como corresponde, o sea, anular estos actos, producto de estas sentencias violatorias del texto expreso de la ley, conllevarán la intervención de instancias del Poder Ejecutivo. Y cuando eso ocurra eventualmente, la Secretaría Nacional Anticorrupción, nosotros deseamos que esté en conocimiento de los antecedentes de este caso, aunque gran parte de él se haya desarrollado en la égida del Poder Judicial. Y cuando usted habla de de la actuación irregular o ilegal de ministros de la Corte o de un ministro de la Corte, analizan la posibilidad de usar la herramienta constitucional de solicitar el juicio político o no. Bueno, la parte a la que me presento no descarta ninguna posibilidad. ¿Sí? Y desde el momento en que se configura el mal desempeño, la posibilidad de un juicio político para aquellos funcionarios que son pasibles de juicio político, que están enumerados en el texto constitucional, o sea, son algunos funcionarios de altísimo rango del Estado paraguayo. Eso está ahí disponible, digamos, una herramienta disponible, porque tomar una decisión en el ámbito del sistema de justicia, contrariando el texto expreso de la ley, se llama prevaricato. Prevaricato es mal desempeño es causal de juicio político. Sí, claro, en este caso el mal desempeño sería luego a través de la comisión de un hecho punible. En todo caso, entonces... En este caso sí. Que inclusive muchas veces el mal desempeño puede darse sin que siquiera exista la comisión de un hecho punible, como sí en este caso. Claro. Para ilustrar a la audiencia que por ahí en este momento se pone en contacto con el caso, digamos, o lo escucha por primera vez, nosotros objetamos la actuación del ministro Antonio Fretes, quien recusado y con causa estudió y resolvió su propia recusación, algo que contraría el texto expreso de la ley, una conducta y una actuación absolutamente antirrepublicana, además desde una perspectiva ya más política, porque implica que un funcionario se arroga poderes que no tiene, vulnera el principio básico de funcionamiento de los estados de la democracia moderna, que es el principio de legalidad, y que significa, en otras palabras, que los actos de los agentes del Estado tienen que estar permitidos por la ley, únicamente permitidos por la ley. Eso es gravísimo, y aparte es una cuestión básica que marca la existencia o no de una democracia en estos tiempos del siglo XXI ya. Claro, vamos a suponer si prospera el juicio político y se lo echa a algún ministro por la comisión de un hecho punible, evidentemente los antecedentes tienen que ser remitidos al Ministerio Público, ¿verdad? Por supuesto. Si hablamos de hechos punibles, además hay una cuestión también básica de bolilla 1, diríamos. Sí. Que es la siguiente: en los delitos de acción penal pública, el Ministerio Público debe actuar de oficio, ¿sí? No estamos hablando de un delito de acción penal privada, estamos hablando de un delito de acción penal pública y que compromete gravemente, como decíamos, el carácter republicano de nuestro Estado.
y de nuestro sistema político. Ujú. No es la primera vez que ese tipo de cosas ocurren, pero debería ser la última. No pueden funcionarios con más alto rango que tengan pasarse por el costado de la ley y decidir cuándo, con qué alcance, con qué frecuencia obedecer la ley. La ley es imperativa. Esa es una cuestión básica de Bolivia 1 también podríamos decir. Yo no creo que el ministro se desconozca eso. La reprochabilidad es altísima cuando hablamos de alguien que conoce o debería conocer el derecho. Y hay un solo precedente que está en pleno trámite. El procesamiento de 2 exministros por prevaricato. Así mismo. Víctor Núñez y No Sindulfo Blanco. no es algo que nos extrañe, pero no es algo que debería ser frecuente y que debiera quedar impune. Así es que nosotros no vamos a cejar en esto y como se dice frecuentemente, todas las opciones están sobre la mesa. Correcto. Doctor, muchas gracias por este contacto. Fue un gusto conversar contigo. Igualmente, como siempre, también un gusto para mí conversar con ustedes. Gracias. Lo escuchaste aquí en PDS. Bien, Pablo, Carlos, muchas- Marcos. Gracias por Sí. este contacto, Pablo. Correcto, Carlos. Pablo Tazú, nuestro compañero, entonces, el móvil de Exteriores. exteriores. Sí, señor. PICT. Bueno,